Si estás pensando hacer el examen de DLC2 y te resulta un poco complicada la prueba escrita, quédate en este vídeo porque voy a explicarte 4 claves para conocer qué tipología textual escribir en tus tareas escritas para el examen de DLC2. Porque con frecuencia mis estudiantes me preguntan, o más bien me dicen que no está bien clara qué tipo de tipología textual tienen que escribir para alguna tarea en concreto. Y esto no solamente ocurre en los libros, de hecho esta ambigüedad también viene apareciendo en algunos exámenes de DLC2 reales, sobre todo recientes. Pero bueno, espero que con estas 4 claves esté un poquito más claro y sepas qué tipo de texto escribir en cada momento. La primera recomendación puede ser la más obvia, pero no me la podía saltar, y es la de leer con detenimiento las instrucciones. Tienes que prestar especial atención a esas pistas lingüísticas, a esas palabras clave que pueden indicar el tipo de texto requerido. Por ejemplo, estas palabras pueden ser explicar, exponer, describir, argumentar. Aunque a veces no nos digan de manera explícita el tipo de texto que tenemos que escribir, sí que se dice con otras palabras o se deja intuir gracias a estas palabras clave que están en verdad describiendo qué tipo de texto tienes que hacer. A lo mejor no te dicen que tienes que hacer un informe, pero sí que te lo dicen con otras palabras, por ejemplo diciendo que tienes que hacer un texto expositivo, objetivo y que esté presentando unos datos que van a resultarle útil a una empresa para tomar medidas o tomar acción en cuanto a un tema en concreto. O en vez de decirte escribe un manifiesto, también te pueden decir algo así como elabora un texto argumentativo para incitar a un sector de la población a hacer tal. Segunda clave, que está muy conectada con la número 1, que es que entiendas bien cuál es el objetivo de tu texto, qué es lo que quieres conseguir o qué es lo que se te dice que debes conseguir gracias a ese texto, que puede ser, por ejemplo, en el manifiesto, persuadir, o en el caso del informe, informar de manera objetiva, o en el caso del acta, narrar lo acontecido, entre otros. Y sí, el propósito del texto puede ser una ayuda para que sepas qué tipología textual elegir, o si el objetivo es, por ejemplo, que tu lector compre un producto, pues en ese caso podemos escribir un folleto. O si debes informarles de manera persuasiva para que cambien un hábito, también podría ser un folleto. La tercera clave sería observar el material de entrada. ¿A qué me refiero con material de entrada? Pues bien, en la tarea número 1 tenemos un audio y 2 textos. En la tarea número 2 tenemos un texto o una serie de pautas, de puntos o una serie de apuntes, y en la tarea número 3 tenemos un gráfico. Pues lo que debes hacer es observar muy bien ese material de entrada y utilizar el sentido común que se puede construir utilizando ese material de entrada. Por supuesto, esto unido a todas las claves anteriores y a las que te voy a decir a continuación. En la tarea número 3 lo tenemos súper fácil porque de un gráfico nos van a pedir escribir o bien un artículo para una revista, un periódico, un blog, o también pueden pedirnos escribir un informe, incluso también alguna carta o correo electrónico. Esto ya es el género epistolar, pero suele ser de carácter expositiva. Ahora, la tarea número 2, si nos dan, por ejemplo, de material de entrada un fragmento de una entrevista, una transcripción, pues ahí el sentido común me dice que, bueno, pues a lo mejor tengo que coger esa entrevista e incorporarla dentro de un artículo para una página web. O a lo mejor lo que tengo que hacer es elaborar un informe porque la persona que ha sido entrevistada es un experto, es una experta que está hablando de un tema bastante específico. Ahora, si tengo los apuntes de una reunión, pues lo más lógico es que tenga que escribir un acta. Esta clave de por sí puede servirte de mucho, hay que usar el sentido común y no quedarse encorsetada en que no aparece de manera explícita la tipología textual, pero sobre todo funciona unida a todas las claves que te estoy explicando, más la clave siguiente, que para mí es la más importante, y es conocer quién es tu lector objetivo, a qué perfil de lector o de lectora te estás dirigiendo. Para esto te recomiendo imaginar no que te lo va a leer un corrector o una correctora, sino que lo va a leer de verdad la persona para la que va destinada, ¿no? Y piensa, ¿cómo es ese lector?
¿Qué es lo que está buscando en este texto? ¿Para qué ha venido a leerme? ¿Con qué recurrencia lo hace? ¿Es un lector más experto o menos? Y esto no solamente te ayudará a elegir el tipo de texto que debes escribir, sino que también te ayudará a transmitir tus ideas de manera más efectiva y a escoger el tono adecuado. Tu lector puede ser o bien amplio, es decir, un número muy grande de lectores, y cuanto más grande parece que se hace como más general, menos específico, o puede ser un público reducido. A lo mejor te dicen que tienes que hacer un escrito que va a ser enviado a un departamento en concreto. Bueno, pues irá para las personas de ese departamento, o a lo mejor es para los miembros de tu comunidad, pues también hay un número limitado o reducido de personas que van a interactuar con ese escrito. También en el caso de la carta, ¿no? La carta va dirigida a una persona en concreto, o como mucho a una empresa, al encargado de una empresa o a la encargada, al director o a la directora de un periódico. Bueno, ahí el público es más bien concreto. Pero ¿qué pasa con el artículo que se publica en un periódico, en una revista o en un blog? Pues aquí el número de lectores es mucho mayor, llega a más gente. La siguiente cosa que tienes que pensar es si tu público es general o es experto. El público general es un público más amplio, que no se especializa en ningún campo en concreto, y por eso que tu texto debería ser más accesible, más fácil de entender, más cercano. Después puedes tener un público experto del tema, que sepa mucho de lo que tú estás hablando en tu escrito. Esto pasa, por ejemplo, con el público objetivo de los informes, que no es lo mismo un público experto que un público especializado. A lo mejor un público especializado es aquel que tiene un interés común con el tema que tú estás tratando. No llega a ser experto, pero sí que lee mucho sobre ese tema. También puede que tu lector sea un lector académico, que sea un lector muy culto. Y el otro factor también a tener en cuenta es el de si es un lector puntual, es decir, que te está leyendo en una ocasión, ya sea de manera accidentada, pues porque ha encontrado tu artículo en una revista sin buscarlo, ¿no? Pero está ahí. Y también puede que sea un lector recurrente. El lector recurrente es aquel que, por ejemplo, vuelve siempre a tu blog para hacer un seguimiento del tema que tú estés hablando. Por ejemplo, un lector que le guste mucho el cine, tú tengas un blog sobre el mundo del cine, entonces siempre vuelve a ti. O incluso puede que sea un lector práctico, pues que solamente haya encontrado tu texto porque en ese momento lo necesite y está buscando soluciones prácticas y útiles para X problema o preocupación. Bien, pues estas son las 4 claves que pueden servirte para identificar qué tipo de texto escribir en tu examen de DELE. De manera aislada no tanto, pero conjuntamente son una herramienta muy poderosa en los momentos que tengas dudas entre si elegir una tipología textual u otra. Y si quieres conocer cada una de estas tipologías textuales, ver ejemplos, además recibir mis consejos como examinadora, te recomiendo que te apuntes a mi curso de DELE C2. Es un curso online que podrás hacer a tu propio ritmo, donde explico prueba por prueba y tarea por tarea todo sobre el examen de DELE C2 para ayudarte a conseguir ese deseado apto. Mi objetivo como profesora y también tutora de este curso es que vayas al examen con mucha seguridad y que eso se vea reflejado después en los resultados. Una vez te apuntes tendrás acceso directo y para siempre, y no solamente podrás acceder a todas las clases que están grabadas y preparadas para ayudarte a aprobar el DELE, sino que también podrás interactuar con otros estudiantes en la comunidad de DELE C2 y hablarme a mí en cualquier momento a través del chat para resolver cualquier duda que tengas. Además, hacemos también una llamada en grupo, en vivo, cada vez que hay una convocatoria de DELE C2, y así podemos resolver dudas en directo. Te dejaré abajo el enlace en la cajita de descripción por si quieres echarle un vistazo a este curso. Muchísimas gracias por estar aquí. Considera suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo noticias sobre el examen de DELE, y espero verte en otro vídeo. Mucho ánimo con tu examen de DELE C2.